Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Bien, Oye, Joaquín. Te trajiste el sol de vacaciones, ¿verdad? O el sol me trajo a mí. Sí, hombre, traigo un dorado pacífico, mar al que no he ido en años. Entonces, es un quemado caribeño. ¿Fuiste a Puerto Rico? ¿A Puerto Rico? No, fui a Cancún. A todo dar. Con mi hijo Leandro, mi nieto Carlitos, la pasamos muy bien. Sí. Sí, Joaquín. ¿Y tú te metes al mar, Carlitos? Siempre, pero en esta ocasión no, porque el agua que Bien. llegaba a la playa que tenía yo a Sí. unos pasos, era como agua de lodo y había remanentes ya podridos de sargazo. Entonces, Sí. la cuestión fue sobre todo estar en albercas, pero no me importa. No me metí al mar. ¿No? Y ¿Cómo? me gusta mucho meterme al ¿Pero mar. cómo no te metes y al también mar bucear. teniendo- No, porque el agua era ¿Qué, Carlitos? ¿Te negra. metes más allá y ya No, transparente? no me metí al mar. Bueno. O sea, Pero- el mar se lo perdió. La pasamos muy bien. ¿Tú? Yo me fui al Pacífico, como siempre. Acapulquito. Me fui un poco más arriba, me fui a Vallarta. Vallarta. Ah, mira. Pues qué bueno. A Ay. Vallarta. Sí, que está todo dale. Y ahí como que no hay Que- la violencia que No, se vive fíjate en que todo decían Jalisco. que será una posición del Mencho, que no sé qué, que había bajado el turismo. No es cierto. Hasta la madre. Sí. Y sobre todo, es impresionante el número de estadounidenses que viven en Vallarta. cómo no. Unos retirados, pero otros más que, por ejemplo, llega el invierno de Canadá y en Estados Unidos, se van y se instalan ahí en departamentos, algunos propios, otros rentados, a pasar todo el invierno. Muchos van a Baja California y van a Sonora, van, por A ejemplo, Chapala. a Valle de San Carlos. Sí, a Chapala, en Jalisco, ahí la colonia estadounidense, ahí Sí. en torno a Chapala es mayoritaria. Y hay una localidad específica, como decir Jiquilpan, pero no es Jiquilpan, ahí a la orilla de Chapala, que está poblada por... ¿Tú sabes que en México Estados vive cerca de 1 millón de estadounidenses? Yo tengo entendido que son más, que son casi 2 millones. Bueno, entre 1 y 2 millones de estadounidenses. Sí, Ya ves sí, que sí. como vengo de vacaciones, no estoy discutiendo, Carlitos. ¿Sí? Ya ¿Viste? ¿No? Bien. ¿Viste, no? Bien, para que no me abrumes. Sí. Oye, pero El ¿cuántas abrumador. cosas han pasado en 2 semanas que parece que fueran 2 años, caray? Es que sí estamos todos los días, Carlos. Yo, como te decía, yo siempre me despierto pensando de qué voy a escribir hoy. Y ya cuando me siento en la tarde-noche, digo, puta, ¿de qué no voy a escribir hoy? Sí. 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 Porque hay una abundancia de información. Y también, ¿sabes qué ocurre, Carlos? Que ante la abundancia de información,
esto nos arrolla Sí. y la información tiene poca duración. Me invitaron a Harvard a dar una conferencia con Amador Narcia y sobre la evolución de los medios con el tiempo. Somos dos veteranos, Por eso seríamos tres. Por eso estuviste en Boston. Sí. Y pues Amador recordó, y es un retrato de lo que era aquel mundo de la información y lo que es este. El lema del noticiero de 24 horas de Jacobo Zabludowski cuando empezó el 6 de septiembre. El 7 de septiembre de 1970 era 24 horas con las noticias que usted leerá por la mañana. Y yo entonces decía, pues como todos, que por la mañana no había nada más antiguo que un periódico del día anterior. Eso se decía, sí. Ahora resulta que por la mañana a veces no hay nada más antiguo que un periódico de esa misma mañana. Excepto las exclusivas, las entrevistas, los colaboradores, porque... ¿Y de cuántas cosas te enteras en el ciberespacio, que no es propiamente un medio hecho para la información, pero cuánta No, pero sí. se desparrama? Es que yo insisto en que el 90% de lo que circula en redes es basura. Bueno, eso sí, es el muladar cibernético, Sí, pero también las excepciones son notables. Sí, y además la gente lo sabe, ya lo sabe. El otro día dijeron en la mañanera, no, a esos comentócratas, o sea... Sí. Sí. Y además se refieren a gente como tú o como yo, de los medios tradicionales. ¿Qué traen contra las tradiciones? ¿Qué traerán contra la pues nada, al contrario. celebración de las posadas? Nada. Lo que pasa es que, al contrario, este gobierno está recuperando las tradiciones, ¿no? Y los pueblos originarios. En fin, a lo que voy es a esto. Que ya ni que nos lea, pues si no nos lee, pues que no nos lea. Digo, que no nos promueva, ¿no? Y otra cosa más, dice Jesús Ramírez, que ya confirmó la presidenta, que sigue manejando las redes y a los youtuberos, ¿sí? Jesús Ramírez Cuevas, que es un... Bueno. ¿Qué es el enemigo en casa, hombre? Sí. Bueno, pero también es un instrumento de casa. Cumple las dos funciones, es el mil caras. Entonces dice que, a ver, ¿cuántos ustedes, cualquiera de sus youtuberos que tiene más seguidores que nosotros? Dije, a ver, pues yo dije, júnteme al que tiene más. Agréguele al segundo que tiene más, y al tercero que tiene más, y al cuarto que tiene más. Súmenlos a ver si tienen lo que yo. A ver, digo, no es no es para presumir. no es por arrogancia, no. Nada más para señalar la verdad. A ver si entre los cuatro que más tienen me alcanzan. Sí, digo, porque pues si ya no estamos, vamos a empezar a llevar así. ¿No? Y además estos gansos, bocas de ganso, de pobres gansos, ¿no? Bueno, de Ramírez Cuevas, Carlos, eso sí no Los leen. moléculas de Eso la sí, mañanera. Son intrascendentes, totalmente intrascendentes, Carlos. Pero pues se venden, los vende. Ellos se venden y los compra Ramírez, y también él se los vende. Mire, presidenta. Y de la misma escuela, Genaro Villamil, que sigue manejando los medios. A ver, aquí hay un tema. Él, cuando lo eligen, fue ilegalmente, igual que a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del gobierno. De Rosario Piedra. Sí, por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del gobierno, porque son los que defienden. Sí. Bueno, entonces violó, no reunía los requisitos, pero ya sabes, ¿no? La planadora de Morena adelante. Y luego, pues se le acabó el cargo. A Villamil. Sí. Y como no se la quiso jugar López Obrador de que lo fueran a quitar, lo dejaron de interino. Sí. Y lleva 2 gobiernos de interino. ¿Sí? Y cometiendo barbaridades como negar hechos absolutamente probados, como el de la
mujer, contra la que yo no tengo nada, que se asoleaba en un balcón de Palacio. Que es donde están las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Sí, y me llamó la atención que, habiendo dicho la presidenta Sheinbaum que no hay propiamente un reglamento que diga cómo usar el Palacio, supongo que tampoco hay en un reglamento que haya un departamento presidencial en Palacio, no habiendo un ordenamiento, oye, despidieron a la mujer. ¿Sabes qué? Eso, mira, es la A mí me costumbre parece lo más del injusto. gobierno y de los gobiernos siempre de zafarse rompiendo lo más delgado del hilo. Qué injusta. Vamos a ver, ¿cuál fue el despedida. tema aquí? El tema lo hizo el gobierno. Sí. Villamil. Sí, negando que hubiera ocurrido. Y llevando a la presidenta a negar, a decir que era inteligencia artificial. Ahí la embarcaron, Sí. como la han embarcado varias veces. Y no solo ellos. O sea, la engañaron. Y ella, pues con confianza, dijo, pues es inteligencia artificial. Y resulta que no era, que era auténtico, era original. Carlitos. Por eso y digo- luego fueron a lo más delgado del hilo, en lugar de sancionar a quienes la embarcaron, Genaro Villamil. Así es. No, corrieron a esta mujer por el delito El delito. o la de- falta administrativa de estar tomando el sol mientras trabajaba. O leía. Sí, ¿Cuál es el delito? en ¿Cuál es un, la falta? en un balcón, en una ventana de Palacio Nacional. ¿Cuál es la falta administrativa que llevó a que la despidieran? ¿Sabes cuál fue, Carlos? Lo mismo de los maquinistas del tren interoceánico. Exactamente. Lo más delgado del hilo. Lo más delgado del hilo. Bueno, en lo del descarrilamiento del transísmico, todo queda cargado a la responsabilidad de 3 conductores, digamos, No, uno de los cuales no ha sido detenido, y para nada se dio la información que tiene que ver con la vetustez, con la antigüedad sí. de los aparatos y de la maquinaria y de A ver, los vagones. Claro, los vagones tenían medio siglo. Las máquinas eran del siglo pasado. Y ni vagones ni máquinas, como les he contado aquí, fueron enviadas a las fábricas originales para que las actualizaran. Bueno, Joaquín, ni siquiera la vía. Esa vía está instalada desde... Lo inauguró Porfirio Díaz en 1907. Pero ¿a poco es la misma vía? Es No. la misma vía. Por eso, la barbaridad. Imagínense un ferrocarril que se sale de las vías, dicen por exceso de velocidad, a 60 kilómetros por hora. A 60 kilómetros. ¡Qué vergüenza! Lo que pasa es que la curva, digamos, cerrada en que descarriló, pues es en un trazo de hace 120 años o casi 120 años. Y el tren, en lugar de correr a 50 kilómetros por hora, dicen que le aceleró a 60, que es casi como ir caminando, Joaquín, y se descarrila. ¿Por qué? Porque los vagones son más largos de los que permite esa vía y ese trazo. Y las locomotoras pues están habilitadas, quién sabe para qué, pero no se dio cuenta ni siquiera de los aparatos, de los instrumentos, como velocímetro, como A precauciones. ver, Carlos, pero es que ya no son de velocidad. Las máquinas modernas, vamos a decir, las locomotoras modernas, ya todos son como aviones, Carlos. Por eso, y hay un centro de control donde las van no creas que monitoreando. trae el velocímetro de la aguja, ¿no? Lo no. entiendo. Pero estas no traían. Y hay un control maestro, como del metro, que por cierto, el metro de Ciudad de México Ahí te voy, es nada más te digo, no una tenía vergüenza. comunicación con esa central. Los maquinistas, además eran 2 maquinistas y un supervisor que habían mandado y que también lo agarraron. ¿Cuál es la responsabilidad? Nada. ¿Y dónde están los machuchones? Pues ¿Eh? en el cómodo sillón de la impunidad. Y en el cómodo y productivo. Sí, cómo no. Pues el sillón de la impunidad. Y la información
técnica, mecánica del funcionamiento del transísmico queda reservada, pues será por seguridad nacional durante 5 años. No, mira, Carlos, es que eso de reservar fue la patraña de López Obrador de convertir las obras, sus obras prioritarias, ¿no? Sus emblemáticas, perdón, en asuntos de Estado para poder taparlas. Como el caso también de la refinería de Dos Bocas. Bueno, yo puedo entender más que una refinería, Carlos, ¿sí? Puede ser un asunto, son zonas estratégicas las refinerías, ¿sí? También son las vías del ferrocarril, pero no es motivo de secreto el hecho de que nos den las cuentas. Pues lo ha sido. Ve cómo a estas Por alturas... eso fue la trampa de López Obrador el recurso de decir, como es de seguridad nacional, no hay cuentas. Y como es de seguridad nacional, tampoco hay concursos. Bueno, por eso la asignación de contratos se dio de manera directa en más del 70%. Pero, Joaquín... Y lo que no quisieron hacer, porque no era negocio, las grandes constructoras, el presidente mandó al ejército, como los tramos 6 y 7, que son de 500, de los 1.550... Eso en el Tren Maya. Sí, de los 1.550 kilómetros del Tren Maya, las 6 y 7 son 500, es una tercera parte de todo el Tren Maya, pero como era selva y todo esto, eso y no era negocio. Que lo haga el ejército. Pues el ejército lo tuvo que hacer. Y las fallas están en el tramo 5, el que va de Cancún a Tulum. Y ya con problemas que han estado siendo denunciados, han sido denunciados, de lo que ha sido la contaminación por las columnas, por los pilotes de concreto armado en los cenotes, en los ojos de agua, que pues toda la península de Yucatán, o buena parte, tiene abundantísimos cenotes, pues lo están poniendo en la madre porque contamina el cemento, contamina la varilla oxidada de las columnas, y ahí están exhibidas. Pero te decía yo de la refinería de Dos Bocas, porque hay un dato, mira, que a mí me sorprende. No hay la menor claridad en qué chingados sucedió en el Golfo de México, con el chapapote que llega a las playas desde Tabasco hasta Tamaulipas, y que si era el derrame de combustible de un barco que estaba cerca de una plataforma, que si era Dos Bocas, cuya línea perimetral sufrió una explosión porque mandaba en el drenaje, es decir, se le desbordó su drenaje y salió el combustible que ardió. Y ha habido otras fallas, incluida una explosión, un incendio en una parte de la refinería, y no se da claridad. Hay un dato que a mí me importa mucho subrayar. Dos Bocas. Sí, ya lo había subrayado, pero vuelven a subrayar. No, no. Te lo paso al costo y va a ser gratis. Dos Bocas está asentada en lo que era un manglar. Sí. O sea, está a nivel del mar. Cuando todas las refinerías del mundo están cuando menos de 2 a 10 metros por encima del piso, pues por eso se inunda en las lluvias, en las reventadas de los ríos cuando se desbordan. Y el Instituto Mexicano del Petróleo había prevenido que debieron haberla elevado. Pues no, está a nivel del manglar, que ya se llevó el tren, y sigue con un problema tras otro, Qué fracaso el de Dos Bocas. Pues mira, no es un fracaso porque sí está produciendo, pero yo creo que aquí es un problema de manejo y de información. Carlos, mira, tuvo un derrame la refinería Deer Park, allá que está en Texas, en Houston, en el canal de Houston, que lleva del Golfo a Houston. Hay un canal artificial que se hizo hace muchos años. Y esa refinería la compraron, la mitad, fíjate cómo se tocan los extremos, la mitad Carlos Salinas y la mitad López Obrador. O sea, pinches neoliberales, ¿no? Y tuvo un derrame y de inmediato
informaron al puerto, al canal, a las autoridades de Houston, a las autoridades del condado, a la Guardia Costera, a las oficinas de todo lo que es medio ambiente y protección. Comunicaron a la población el problema. Sí, a todos, el mismo día. Aquí Pemex que ha informado. No, estamos Nada. en el misterio. Nada, Carlos. Por eso yo creo que hasta el chapopote del que hablaba al abrir este tema, pues supongo que viene de algo que está ocurriendo en Dos Bocas, pero No, ya quedó claro que no era en Dos Bocas. pues no entendería estaban- por qué hubo chapopote en ríos y Pero- el agua no corre del mar hacia río No, arriba, sino al pero, revés. pero si tú me dices que Dos Bocas está en la costa, pues no puede contaminar los ríos. Bueno, pero se contaminaron. No, entonces no era de ahí, viene de otro lado. Pero lo que te quiero De decir, tierra adentro. básicamente que no hubo una explicación de Pemex, no ha habido, ni la de Secretaría del Medio Ambiente, de qué fue lo que pasó. Eso sí, ya va a haber una comisión investigadora. Sí. A ver cuándo. Y mira, Joaquín, el tema este de los energéticos, pues me lleva a plantear que van a revisar ahora un equipo de científicos de la Universidad Nacional y del Instituto Politécnico si se puede o no extraer gas, esto seguro en la cuenca de Burgos, en Coahuila, para empezar, con el método del, lo que le llaman el fracking, Sí. que es romper piedras, digamos, donde hay gas, y que en Estados No Unidos... se dice aiga, se dice haya. Dije haya. No, yo nunca digo Es que haya. dijiste hay gas. Hay gas. Buena, esta. Me chamaqueó. Bueno, el asunto de hay gas. Fue buena, fue buena. Bueno. El asunto es que del lado tejano se explota gas que México compra porque no tiene producción suficiente A de ver, te gas. doy un dato sobre eso, Carlos. El 75% del gas que consume México se compra en Texas. Bueno, y en el mismo manto rocoso de esta piedra especial donde hay gas, pero de este lado de la frontera, en Coahuila, Enormes depósitos. enormes depósitos mientras se lo están aprovechando del otro lado. Bueno, contra el fracking, que así se dice, trabajó mucho la propia presidenta, que ya ¿Sí? reconoció que se ha enterado de nuevas tecnologías que hacen que sea menos contaminante la explotación de ese tipo de yacimientos. Yo digo, pues qué bueno. Llamó, vimos al rector en una mañanera Sí. con el equipo de científicos El miércoles. para que averigüen si vale la pena que México aproveche lo que sí aprovecha en Estados Unidos. A mí me llamó la atención porque es una medida que hay que celebrar, Sí, yo que coincido. resuelva la ciencia y no la política o los Exacto. prejuicios. Pero al mismo tiempo, fíjate qué cosa, Sí. ha habido todo un lío por parte del obradorato en su primer y segundo pisos contra el maíz transgénico, lo cual ha sido materia de reproches por parte de Estados Unidos y entiendo que de Canadá, porque en México está prohibido su cultivo, que se ocupa sobre todo como alimento para la industria pecuaria, ganadera. Bueno, lo que pide o piden los socios de México en el TEMEC es que México enseñe las pruebas científicas de que el maíz transgénico hace daño. No las ha presentado. No, Pues yo creo que debieran convocar a un equipo profesional Sí, pues sería- para que resuelva esto, porque Porque es hasta vergonzoso tú que no sabes- se haya dado respuesta científica. Y sobre todo, te doy otro dato, Carlos. México es el principal país importador de maíz en el mundo. Sí. ¿Te Oye, acuerdas que decía López Obrador de la autosuficiencia y que sin maíz no hay país? Pues hay país, pero no hay maíz. ñis.
¿sí? ¿Verdad, ñis? Eso, cuando hablas de esas cosas, Carlos, se nota la edad, carajo. Ya nadie dice ñis. Oye, Sí, es cuando dices tú, sí, es que se amoló. de amolar. Ya nadie dice se amoló. Yo sí. Por eso, Carlitos. Bueno, pues... ¿Le has de decir todavía San Juan de Letrán al eje central? Sí, claro. ¿Sí? Y ya he contado acá que cuando Sí. estoy en un ánimo como que no me hallo, camino por Niño Perdido y me encuentro. Sí, tú solito. Sí, oye, San pero Juan de Letrán y a los ejes. Has de decir al 5 le digo Eugenia, al 6 o sea, tienen su nombre las calles. tú te compras un Datsun, no un Nissan. Pues la verdad, como nunca me lo he comprado, no sé cómo le diría unas taquitas. No, las taquitas son las camionetitas. Sí, ya lo sé, sí. camionetitas. Bueno, pues total, Carlos, es que pasaste del fracking al maíz transgénico. Bueno, porque para el fracking se convoca a los científicos para que determinen qué hacer, con la idea de que ojalá se aprovechen esos yacimientos, que sí los aprovechan las empresas gringas, y con el transgénico quedamos en algo así como la hechicería o lo chamánico, porque López Obrador impuso la idea de que hace daño el maíz transgénico. ¿Sabes que en Estados Unidos la gente come maíz transgénico o no lo sabes? Y aunque es sobre todo para ganado... No lo sé porque nunca he ido a Estados Unidos a comer maíz. Bueno, pues sí. Bueno, lo que digo es que en Estados Unidos no hay problema y nadie se ha muerto por comer maíz transgénico. ¿Y por qué no se mueren los animales a quien se los dan? El caso es que México no tiene argumentos científicos para estar en contra de un maíz que tendría mejores posibilidades de capotear malos tiempos, heladas, inundaciones, etcétera, porque tiene un tratamiento genético como lo tienen un chingo de productos. La soya, el huevo de gallina, son productos transgénicos. En la naturaleza no se daba de la manera como se da. Ahora de la soya, de donde se derivan un chorro de cosas que comemos y entiendo que tiene hasta aprovechamiento para cosas medicinales, pues no hay soya que no sea transgénica, fíjate. Hijo, ¿cómo sabes cosas, carajo? Algunas, Sí. pero si te estoy aburriendo, pues podemos variar. Oye, ¿qué te parece que está resucitando lo que pocos días antes la Fiscalía General de la República daba por cerrado, que era el caso del depredador Nazón Joaquín García. Nazón Joaquín García, al que le has dedicado cuando menos 2 o 3 textos en Milenio, y me gustaría que me lo explicaras a la audiencia también, porque resulta que habiendo tantos elementos para perseguirlo ministerialmente, la Fiscalía primero dijo, no procede una causa penal, y la presidenta dice que no, que ya habló con la fiscal Ernestina Godoy y que se va a reabrir. ¿Cómo está eso? A ver, mira, Carlitos. La historia es siendo breve. El abuelo de este Nazón funda la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara en 1926, en pleno inicio de la Guerra Cristera. Luego, cuando él muere, se nombró el apóstol de Jesucristo en la tierra. ¿Sí? Cuando muere el hijo, se convierte en el apóstol de Jesucristo, y cuando muere el hijo, el nieto, este mismo que está ahora procesado, es el nuevo apóstol de Jesucristo en la tierra. Pero son unos depravados, es una secta, Carlos. Sí, claro. Y aprovechan la ignorancia y la necesidad de la gente, pero sobre todo el abuso sexual de menores, niñas, niños, adolescentes, y además, como me decía a mí una sobreviviente, entregadas por las mismas familias, como una ofrenda al apóstol de Jesús. Hasta la madre de este falso apóstol tiene un caso penal en Estados Está presa. Unidos
por lo mismo, porque ella se prestaba a esto. ¿Sabes qué es casi privativo de las sectas? En Estados Unidos abundan sectas. Sí. Solo en la ciudad de Los Ángeles hubo un tiempo en que había cientos de sectas distintas y cada... Bueno, aquí ya también las hay más de 5,000 registradas. Bueno, y cada líder se siente que habla con Dios y se sienten dioses. Sí, y le saca la lana a la gente y abusan de las menores. Bueno, este caso de este Nazón Joaquín García, él se va a California, Carlos, porque extiende la Iglesia de la Luz del Mundo a Estados Unidos. Y entiendo que a algunos otros países. Sí, en Centroamérica, en Sudamérica. Pero lo que te quiero decir es que y ahí sigue operando como si estuviera en Guadalajara. Abuso sexual de niños, material pornográfico de niñas, lavado de dinero, extorsión. Vamos, un depredador sexual, como lo dijo el juez cuando lo sentenció. Porque ahí sí lo detuvieron, pero por causas no federales, estatales. Fue el Estado de California, la Fiscalía de California, la que lo detiene y hace la acusación. Oye, en su celular le encontraron mensajes y material pornográfico, fotografías, etcétera, y de pederastia severos. Por eso. Le querían dar cadena perpetua, pero prefirió declararse Sí, eso, los abogados, una chicanada de los abogados. Para obtener una pena menor, son 17 años, pero tiene abierto otro juicio federal. Pero ahí voy, porque esto era estatal en California. Pero cuando se extiende ahí, el juez le dice, es usted un depredador sexual. Bueno, pero como operó en al menos otros 9 estados de la Unión Americana, lo tomó el Departamento de Justicia, o sea, la Fiscalía General de la República de Estados Unidos, ¿no? El fiscal es el titular del Departamento de Justicia, como un asunto federal. E inició el proceso en una corte federal del sur de Nueva York, de Manhattan, por los mismos delitos: abuso de menores, pornografía infantil, abuso sexual. Delitos, Joaquín, casi todos cometidos en México. No, sí, a eso voy. Sí, lavado de dinero, todo esto. Y ahí, Carlitos, ahora lo van a indiciar, como dicen, a nivel federal. Lo van a llevar para que se desahogue este proceso a nivel federal en Nueva York, y cuando lo sentencien allí, regresa a California a cumplir su condena, y cuando la termine lo pasan a una cárcel federal. Bueno, pues aquí cometió en México los mismos delitos por años, desde el padre, desde el abuelo, dicen víctimas. Pero sabes que además está muy bien relacionado con algunos personajes, por ejemplo, de Morena. Bueno, sí, pero antes de llegar a estos, Carlos, lo que hizo aquí, vamos, es que es inenarrable. El abuso, otra vez, de niñas, de niños, de adolescentes, de jovencitas, de jovencitos, la extorsión, el lavado de dinero, la pornografía infantil, abusos inenarrables contra menores, sobre todo, que son los más indefensos, y contra mujeres y jóvenes también. Pero aquí se dijo... Pero entonces aquí se presentó la denuncia después de que inició el proceso en 2019 en Los Ángeles. Inició en 2019 y lo sentencian en 2022. Ahora empezó este proceso a nivel federal. Pero en diciembre pasado, ya estando Ernestina Godoy en la Fiscalía, una fiscal declaró la no acción penal en contra de este miserable que cometió los mismos delitos aquí por los que ha sido sentenciado y condenado en Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿por qué allá sí y aquí no? La buena noticia, Carlos, dentro de todo esto, es que la presidenta Sheinbaum llevó el caso
a la reunión de seguridad de ayer jueves. Sí. Y le preguntó a Ernestina Godoy, oye, ¿cómo está este caso? Y no sé la explicación que le haya dado bien a bien, pero el anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum ayer es que va a reabrir el caso la Fiscalía General de la República. O sea, lo que se cerró, lo que nunca se debió cerrar, se reabre, Carlos. Esa es una buena noticia, particularmente lo digo, por las víctimas y por toda la gente, sobre todo menores, que deben pues estar a salvo de estos depredadores. Y sobre todo con el agravante, Carlos, se hizo con Peña Nieto o con López Obrador, no recuerdo, un agravante en el caso de los abusos de menores y de mujeres, que si eras un superior jerárquico o un superior religioso o un superior a nivel magisterial, eran agravantes de los delitos. Para que la pena sea mayor. Así es. ¿Por qué? Pues porque hay una dependencia de tu jefe, del maestro, como hemos visto con niñas y niños, pero sobre todo de sacerdotes. Es uno de los capítulos más oscuros de la Iglesia Católica, el abuso tolerado de menores. ¿Y qué tal los iluminados de Morena que le hicieron el caldo gordo a Nazón Joaquín? Le hicieron su fiesta de 50 años. En Bellas Artes, Ay, en el claro. Palacio de Bellas Artes. Y el que lo organizó, hoy es senador de la República. ¿No era que fue diputado que se llama Hammer? Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro, sí. Entonces, ¿de quién hablas? No recuerdo el apellido de este... Ahora senador. De este senador, sí, que lo organizó. De ahí fue Martí Batres, todos de smoking, Carlitos. Sí. Mayer también. Y según la versión oficial, engañando a la administración del Palacio de Bellas Artes, engañándola para realizar lo que fue un homenaje a Nazón. Y dijeron, no, es para otra cosa, no recuerdo qué Pero pretextaron. Carlitos, no engañaron a nadie, Carlos. Quisieron engañar, Mira, pues. para que pudiera cantar Juan Gabriel en Bellas Artes, o antes Lola Beltrán, o después José José, o después el mismo Manuel Mijares, se las hacen de pedísimo. Porque pues el escenario, ¿no? El respeto al escenario, y se los dan sin investigar para la fiesta de este depredador sexual, que ya había acusaciones en su contra, Carlos, depredador sexual. Por eso él se va a Estados Unidos. Y ve cómo ahora todos sus asociados o admiradores políticos de la onda morenista se hacen pendejos, se quedan callados y niegan la relación que tuvieron. ¿Cómo la van a negar si consiguieron que Bellas Artes fuera escenario de un homenaje a este cabrón? Pues mira, Carlitos, la verdad es que yo me quedé, no te puedo decir que muy satisfecho, pero le respeto y le reconozco y saludo a la presidenta la decisión de que se reabra este caso. Sí, cómo no. Porque si no, pues lo hubiera dicho, no, pues ya se decretó el no ejercicio de la acción penal. ¿Sí? Que yo creo que pues persiste un problema que va a tener consecuencias porque ya hay decenas y van a ser centenares de solicitudes de amparo de la justicia federal. Nada más. Ya me acordé, oye, el senador ¿Quién? Rogelio Israel Zamora. Órale. ¿Es ¿Sabes jalisquillo? Sí. ¿Sabes por qué, Carlos? Todos han tenido que ver, por ejemplo, los políticos de Jalisco, por los votos. Como esta es una secta, Lleva su rebaño. lleva su rebaño y lleva 1 millón de votos. Bueno, está acusado este cabrón de Nazón Joaquín de delincuencia organizada, lo mismo que su mamá, por cierto. Y su mamá también. También. Y hay prófugos, ¿eh? Sí. Hay prófugos allá. Pero y no que se ahora toca a un solo político, a un solo morenista, por más que evidenciaron estar, pues,
muy unidos, ser uña y carne de este sujeto. Oye, a mí, a ver, primero ni a ti ni a mí nos invitaron, ¿no? A esos 50 años. No te- Imagínate llegar a Bellas Artes a las 4 de la tarde de smoking. Y los cuatro teístas, ¿sí? Ah, De sí, luces, como cabrón, de muñecos, smoking. sí. La 4T se viste de smoking. En honor A este depredador. delincuente, sí. Oye, Joaquín, Dime. pero no podemos dejar de tocar algo que No, tú causa toca lo que escalofrío. quieras, Carlitos. No, a lo que iba es a lo que me parece un atraco más a gente que no tenía que esquilmársele nada, que es la reducción o el tope que se ha puesto a la ley de la administración pública, pasando por encima de la Constitución, a las pensiones de jubilados. Porque se aplican de manera retroactiva. No, no es un tope, es un recorte. Bueno, en algunos casos, Sí, porque claro. se fija como tope el salario de la presidenta. Y dicen, ¿y qué chingada La culpa mitad tiene? del salario, ¿no? No. Es el tope o un poco menos que el salario de la presidenta. Pero ¿qué tiene que ver la pensión que se gana como derecho a lo largo de 30 o más años de trabajar con la presidenta? ¿Y por qué cuando que esas normas por las que los jubilados gozan de una prestación a todo dar superior al salario de la presidenta, ¿por qué la tienen que perder? No es justo. A mí me han llegado correos desgarradores, Joaquín, de personas, por ejemplo, que trabajaron 35 años en la Compañía de Luz y Fuerza, o que trabajan, en la Comisión Federal de Electricidad. Y hay gente así de Pemex, y hay gente Pues de Bancomex también, de normalmente Nacional Financiera. de entidades que pertenecen al Estado mexicano, pues que gozan de una pensión quizás superior a lo que gana la presidenta, pero la presidenta va a trabajar 6 años. Estas personas trabajaron 35, 40 años y se los van a chingar. Eso es un punto. A mí el punto central, Carlos, es la violación a un principio constitucional y de derecho fundamental que dice que la ley no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de nadie. Y que nadie puede ser vulnerado en sus derechos, en sus propiedades, en sus posesiones, si no hay una orden judicial de por medio. Entonces aquí se le da la atribución a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la cual es una entidad administrativa, a congelar cuentas sin pasar por el Poder Judicial. Ah, Chihuahua. Y luego, ¿sabes cómo se van a enterar los congelados que ya pues se hizo hielito su cuenta bancaria? Por el banco, no por la UIF. O sea, la UIF ni siquiera va a dar la cara. Bueno, pues eso es un tema. Pero lo autorizó la Corte del Acordeón. Claro, a ver, lleva un marcador de 7-0, la tremenda corte. 7 casos que ha resuelto a favor del gobierno federal. Pero lo que le hablaba yo de esto de las pensiones, en muchos casos, en las instituciones financieras del Estado mexicano, los trabajadores ponían una parte de su sueldo para su pensión. ¿Eso se los van a expropiar? Pero en fin, el eje central aquí, el punto central es que contra lo que dice la Constitución y los más elementales principios del derecho, a nadie se le puede aplicar la ley retroactivamente en su perjuicio. Y aquí la están aplicando. Y la Corte aplaudiendo como foca, la tremenda Corte, la Corte del Acordeón. ¿Por qué? Porque es una Corte al servicio del régimen. Y fíjate, Joaquín, a propósito de algo por el estilo, la invasión o la infección moreniana en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, El contralor del INE no le paga a los 3 consejeros, son 2 mujeres y un hombre, que concluyeron su gestión el 5 o el 4 de abril, no les paga
los 3 meses y 12 días por año a que tienen derecho, ¿Por? porque los persigue por haber determinado, junto con otros 3 consejeros, hace años, haber determinado que no alcanzaba el presupuesto del INE para hacer una organización como la presidencial para la consulta aquella en que se empeñó López Obrador en 2020 o 2022. Entonces lo único que dijeron es, con lo que tenemos no alcanza, entonces no podemos hacer lo que ustedes piden. Por haber dicho eso, a estos 3 no les terminan de pagar. Pues, Carlitos, pues ya, mira, el INE va a ser lo mismo que el pozo la alcantarilla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al servicio del régimen. Y ahora parece ser que los propuestos, los que apuntan para quedarse en esos 3 lugares, son propiamente agentes del obradorato. Sí, de la 4T. En fin, Carlitos, vámonos. Te vas a dar la hora, Jorge. Me voy a dar la hora y... Pues entonces aquí la dejamos. Oye, ¿a quién tienes esta noche? Voy a tener a un... ¿En dónde? En El Asalto a la Razón de Milenio Televisión, esta noche, 10:15 y 11:15 de la noche, a un acordeonista de colección, de privilegio, bueno, no para coleccionar acordeonistas, pero se llama Juan Pablo Malváez, Sí. que ya verán qué programa musical va a haber maravilloso. Entonces, con Carlos Marín, 10:15 y 10:15 En las Milenio 12. Televisión, sí. Y milenio.com. Y ya nos vamos, eso es todo. Que esté usted muy bien y nos vemos el viernes con el estreno del próximo capítulo, pero está permanentemente y todos los anteriores en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín, ¿Y en dónde más? en @ Sí. Carlos Marín-soy. Ahora sí dime porque me asustaste. Joaquín, Marín. Dedo. Pingüe. Gracias, Carlitos, y muchas gracias a ustedes. Joaquín Marín de Dopingüe.